Me siento como Patricia en este momento. Ya va. No, serio, ya. ¿Ya? Seriedad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Alternativa. Yo no soy Patricia, ni soy Noni. Yo soy el editor. Exacto. O sea, se presentó bien. Yo presento hoy. Bueno. Porque había cositas que acomodar. Y estamos No, ya me lo dejé claro. Obviamente Estamos ya. trabajándolas en... Ajá. Tuve que venir para acá porque... Ajá. Y tenemos 25 minutos tratando de comenzar el episodio. 28. Exactamente. ¿Y cuántas veces hemos reseteado la cámara? Unas... 4. Suficientes. Exacto. Suficientes veces como para... Empezamos entonces. Bienvenidos, señores. Así empezamos este episodio de hoy, que vamos a hablar un tema así relajado, pero vamos a hablar sobre la migración y cómo ha sido para nosotros. Exacto. Pero más para él, porque me encanta la historia. ¿No? ¿Verdad? Te admiramos. Claro que sí. Yo creo que la inmigración en todo el mundo es complicada. Yo creo Claro, que por supuesto. no hay una cómoda. Pero de las historias que he escuchado, la tuya es una que de verdad a mí me llegó mucho al corazón. Y también inspira, ¿sabes? Porque Exacto, es después de inspiradora. todo, O sea, claro. que alégrate que estamos hablando bien. Pero nos comparamos. Usted me va a contar a ustedes también. Claro. Ah, me Claro, encanta. pero poquito no de todo. Exacto. Ok, A ver, perfecto. primero, Carlitos es editor, fotógrafo profesional. Tiene otro trabajo que no vamos a hablar de eso porque lo vamos a sabemos, hablar de porque eso. no sabemos en realidad. Es un poco más... Sí, exacto. Sí, sí. Foto y video, está listo. Exacto. Mejor. Foto y video, ajá. Ok, la primera, ¿qué hacías en Venezuela? En Venezuela yo trabajé, bueno, aquí hice de todo. Trabajé con celulares, trabajé con ropa, trabajé realmente como de todo porque no finalicé ninguna carrera en la universidad. No terminé ninguna universidad, entonces tuve como múltiples trabajos, diferentes todos. Pero al último, antes de venirme, trabajaba con sistemas contra incendios. Okay. ¿Y no finalizaste porque era terrible? Era mala Mira, el conducta. tema de la universidad es un tema crítico en mi vida, el tema de la universidad. Te entiendo. Entendiendo. Porque comencé 9 carreras. En serio, En 9. unos 6, 7 institutos diferentes. Y no terminé ninguna carrera. Ok. Entonces, no sé, era parte de inestabilidad mía, inmadurez, de todo un poquito, pero me iba cambiando todo de acuerdo a cómo iban pasando las cosas. Como que de repente un día quería estudiar una cosa porque sabía que tenía una oportunidad de entrar a algo. Por ejemplo, estudié aduanas en un momento porque tenía una persona que me podía conseguir un buen trabajo con, bueno, las entidades del gobierno pagaban bien en ese momento. Exacto. Entonces tú decías, bueno, como que por aquí van los tiros. Pero no estudiaste así algo como que por pasión, algo que te encantara. Lo único que estudié por pasión, que sí me encantó y me enamoré, fue arquitectura. Fue la única carrera que estudié por pasión. Pero en el momento que comienzo a estudiar arquitectura, mi novia, esposa hoy, queda embarazada. Y realmente la carrera es una carrera de 24 horas. Si tú realmente quieres ser competitivo, son 24 horas. Porque en el momento que no estás estudiando matemáticas, estás haciendo maquetas. Y si no estás haciendo planos, realmente son 24 Muy horas. demandante, sí, de verdad. Es demasiado y yo tenía que mantener una casa. Claro. Entonces dije, bueno, me mudo a la noche. Me cambié de instituto, estudié arquitectura de noche. Y en la primera semana dije, no. Aunque el profesional realmente lo haces tú, tú te dabas cuenta que la calidad y el nivel de exigencia no era el mismo. Yo decía, cuando yo salga, mis compañeros del otro instituto, de la otra universidad, van a estar mucho más adelantados que yo por el nivel de exigencia que fue mucho más adelantado, por muy Claro. bueno que yo sea, luego ahí va a haber una diferencia muy grande y eso me desmotivó y fue la última carrera que estudié. Por lo que veo eres bastante autoexigente, ¿no? Entonces. Soy demasiado autoexigente. Yo creo que eso te juega a favor y te juega en contra. Creo que yo creo que a veces juega más en contra que a favor. Sí, te entiendo. Yo creo que pasa. juega más en contra que a favor porque en mi vida muchas de las cosas que no he terminado haciendo es porque quiero que la perfección sea o la que yo espero que sea, y si yo no la tengo, no arranco. Entonces eso es como, ¿sabes? Como yo a veces siento que yo creo que eso juega más en contra que a favor. Sí, no, y tengo que contar algo. ¿Saben que al principio, ¿te acuerdas? Esa era una de las cosas, por lo menos, que a mí siempre me ha como que bloqueado. Me dieron whisky. Mismo... sí. Me dieron whisky. Invitado especial, pues, lo que pidas. No, yo lo digo por si acaso de aquí en adelante pasa. Bueno, ya tú sabes. Disculpa que te interrumpa. No te preocupes, tú sabes, estás en confianza. Se me acaba dentro de poquito.
Entonces, el tema es que, obviamente, como estaba diciendo, el tema de... Chamo, ¿pero qué es sordo, marico? Déjenme hablar. Pero es que tienes que rendirlo durante todo No el importa, episodio. el porque... que corta esto soy yo, el que lo edita soy yo. Yo sé que No, aquí no se va a voy editar cortar. nada. Yo no voy a cortar nada. Claro, oye, que sepa. pero tienes que rendir el trago durante todo el episodio porque no nos vamos a levantar a buscar. No tenemos mesonero todavía, no tenemos nadie que no. Bueno, eso es falta de logística usted. Ok. Ah, falta de logística también. Seguía con tu historia. Bueno, entonces la cosa es, no, ya no la voy a hacer larga, ya la voy a contar rápida. La cosa es que, nada, yo me bloqueo, pues, también por el mismo tema de autoexigencia. Y este señor nos dio un sermón motivacional tan grande que los primeros episodios salieron así, precisamente gracias a que él nos dijo una cantidad de cosas que dijimos, ¿sabes qué? No, ni bájale un poquito, bájale 2. Sí, porque era por Noni, no era por mí, en realidad. Bueno, sí, valga la aclaratoria, Sí, Patricia. sí, claro. Si no íbamos a salir en el 2025, el Pero, primer episodio decía. sí. Pero ¿sabes qué es chistoso? Que tú dices a veces, y no sé si les pasa, no sé si solamente me pasa a mí, pero me pasa mucho, que puedo aconsejar a una persona mucho de algo o puedo motivar a alguien a que haga algo Sí. que yo mismo no logro motivarme a mí mismo. No, no pasan los tres, no te preocupes. Sí. Yo creo que, bueno, será algo muy común, bueno, no sé si muy común, pero por lo menos a mí me pasa mucho que yo las motivé a ellas ese día, el episodio terminó saliendo por cuestiones, no querían que saliera el episodio, al final terminamos como que hablando los tres y salió el episodio, eso es lo que ella está contando. Sí, Sí, si no hubiese sido por Y- ti, no sale. exacto. Y yo cuando me fui a acostar, yo decía como que bueno, qué bueno que salió el episodio, qué bueno que quisieron darle adelante con lo que había, que es como realmente tú tienes que arrancar. Pero luego yo hacía como una autoevaluación, yo decía, ajá, ¿y entonces contigo qué? Eso Y tú, no siempre arrancas, pasa. y tú no arrancas el tuyo. Eres capaz de siempre decirle a pasa. ella, arranca como sea, con lo que tiene, vamos acomodando en el camino, pero no soy capaz de arrancar mi propio proyecto igual. Entonces a veces pasa mucho eso, como que tú mismo puedes darle a alguien lo que no te das a ti. Y me parece como medio loco. Sí. Sí, pero pasa. Es más común de lo que crees, si supieras, sí. en realidad. Bueno, volviendo un poco al tema de la migración, ¿por qué decidiste venirte a este país? Mira, recuerdo un día, salimos una noche, no recuerdo qué fue. No sé si fue una fiesta, no sé, fue en Venezuela algo. Y cuando yo vengo hablando en el camino, vengo hablando con mi esposo y venimos hablando, yo le vengo y decía, oye, ¿sabes qué sería difícil que mi hijo me pida a los 18 años? Mira, papá, préstame el carro que voy a salir. Porque en ese momento en Valencia, yo soy de Valencia, aunque aquí hubo un problema con el tema de las localizaciones, usted no puede decir mucho, yo no voy a revelar en cámara. Entonces Bueno. vamos a seguir. ¿En qué año fue Ok. eso? Buena habilidad. Mira, eso fue, yo me vine en el 2014, eso pasó en el 2013. Ok. Entonces fue justico cuando yo me vine. Y venimos hablando, y yo le digo, mira, qué difícil es cuando mi hijo me llega a decir, papá, voy a rumbear, voy a salir, préstame el carro. Claro. Porque en ese momento en Venezuela, en ese entonces, no sé si, espero que aún ya no pase, pero te ponían muchas piedras en las carreteras. O sea, tenías que manejar con demasiada precaución porque realmente ir a Caracas era una aventura de Valencia. Eran 2 horas y habían varios sectores de la autopista donde te ponían muchas cosas. Y eso me tenía como medio traumado porque yo pisé una piedra y no paré. Yo dije, Ah, menos mal. Llega sin caucho. pierdo el caucho. Exacto. Seguí, pero luego cuando tú piensas que, bueno, tienes hijos y digo, no pegaré nunca un ojo. A todos los padres les debe pasar lo mismo. Claro. Pero yo dije, no es el país que yo quisiera para mí. Porque siento que ya no da lo que me dio a mí en su momento. Y eso fue como el principal clic fue ese. Como que este no es el lugar. Y solamente lo veía desde el punto de la seguridad. Ni siquiera era la economía, ni siquiera era otra Claro. cosa. Era la seguridad que yo decía, no quiero que él crezca aquí. Sabes que yo creo que muchos de nosotros nos venimos más que todo por eso. Fue por la seguridad. Si tú porque pasaste al final algo del día- terrible. A ti te llegó terrible, Noni. Sí, sí, totalmente. O sea, nosotros nos venimos también por una situación bien particular. Entre varias cosas, bueno, un intento de secuestro incluso, pero al punto de que... Ustedes no saben esto. Sigue. Ok, al punto de que me robó 2 veces en una semana el mismo tipo. No, O sea, bueno, me eso- esperó a- Y tú fuera en del ese momento trabajo. estabas sola con la niña, ¿no? Ah, no, ese fue otra, sí. Eso fue, se metieron en mi casa, estaba... A eso en- me refiero. Esa era la Venezuela de ese entonces. Exacto. Estaba en mi casa con mi niña. Mi esposo estaba en otro... Estaba aquí, por cierto. Y cuando yo me paro, yo trabajaba en una empresa del Estado, y yo me despierto, arreglo a la niña, la voy a llevar a la escuela, está en una guardería aquí. Y me salieron de mi cocina, me salieron 3 tipos con una capucha y armas. Uno de ellos tenía armas largas, o sea, ¿sabes? Agarraron a mi niña. Pero ¿será que era un parrillero?
¿Cómo es eso? Era un parrillero el que te salió en la cocina. No, Ay, explícanos. no, No fue un chiste importa, muy fue un malo, chiste. fue un chiste malo, ok, no Dale, fue un sigue, parrillero, entonces. fue un ladrón, vale. La cosa es que me agarró la niña y la apuntó. Entonces tenía a la niña apuntada No. en el abdomen. No, Y demasiado. el otro me daba con la pistola y me decía que buscáramos las cosas que habían en la casa. O sea, de verdad que fueron muchas cosas como que muy seguidas y eso fue lo que nos hizo hacer, mira, sabes que aquí no podemos estar. Claro, no. Mi caso de verdad no tiene nada que ver con la situación del país ni nada. Mi caso fue por más bien por una relación que el día de hoy estoy acá. No, nada dramático. Igual sigue siendo, creo que desde donde lo veas, cualquier tipo de migración es un punto difícil. Porque Es que dejar a tu complicado. país Es complicado porque no dejas, o sea, no cambias al país, cambias la vida entera, porque tú al principio dices cambio de país, cambio de trabajo, capaz y otro idioma, si emigras en Latinoamérica no pasas el tema del idioma, que es un tema, pero tú dices, después que emigras te das cuenta de que separarte parece mentira, pero parece de esa vecina chismosa, hasta te hace falta la vecina chismosa. Sí, todo. Te hace falta el sabor del agua, los mangos no saben igual. No, Y la comienzas harina a entrar pan no como era en igual, la harina todo. pan no era igual. Yo trataba de amasar una arepa aquí y era como que, o sea, Se siente diferente. No, Es pero como- también a mí me han dicho que con el tema de la cocina no eres como muy diestra. No, yo sí Pero sé. esto es otro tema. No me Esto es encanta otro la tema. cocina, pero sí sé cocinar y me queda. Nah, Tengo ya. tremendo Pero el sazón. tema del Te pan, dejaron en la calle. Sí, no, bueno, no Tranquilo, sé. espera, Es información espera, confidencial estos que trapitos no debí de velar, pero bueno. Ajá. Trapitos aquí al aire, dime. Mira, Menos mal ¿sabes que este qué? programa no es en vivo, porque si no. No, bueno, pero está bien, buen rating. Dice, mira, la chama esta que habla del pan, pero no Bueno, sabe hacer ¿viste? pan. No, mira, a mí me secuestraron una vez también en Valencia. Ah, pero no te llegaron a estaba secuestrar. solo. Sí, a mí se me secuestraron. Yo duré como 4 horas secuestrado. No fue cuando emigré. No emigré por eso, pero fue casi que un punto de inflexión fuerte. Porque si la pasas feo y cuando tú estás en un momento así, tú dices, es que no vale la pena vivir el riesgo de que te pase algo. Porque en ese momento se te pasa la vida por la cabeza y tú Claro. dices, Así es. ajá, ¿y después de aquí qué pasa? Tú dices, yo no me tengo que arriesgar. Hay veces que hay riesgos que valen la pena vivir. Y hay riesgos que valen la pena pasar por ellos. Pero hay otros que no son necesarios. Así es. Si tienes la oportunidad, es más mucho más todavía. lo que vas a perder que lo que vas a ganar. Y no vale la pena. Y no le pusieron nunca una pistola a mis hijos. Yo estaba solo. Pero yo creo que emigró al día siguiente si me pasó algo conmigo. Sí, no, fue de verdad. Yo creo que al día fue- siguiente ya. eso Entonces, bueno. Fue muy fuerte. Cuando, sí, sí. cuando vienes a este país, ¿te vienes solo? ¿Vienes con tu familia? No, me vengo con mi familia. Yo tenía ya amigos y familia aquí viviendo. Y Ok. uno de mis amigos tenía una empresa. Ellos tenían varias empresas de construcción. Y me dice como que, bueno, mira, de entrada puedes venir, trabajas aquí, yo te consigo donde vivir. Y yo, bueno, nada, perfecto. Yo venía supuestamente con trabajo, con vivienda. Mira, los colegios están cerca. Como que ya estaba todo La historia. acomodado. Dame la Sí. historia de mucho. Yo había hablado ya con un abogado desde Venezuela, me dijo, mira, tu trámite es este y este, podemos cuando llegues aquí, hacemos esto. Yo dije, bueno, listo, está organizado todo. El primer día que yo llegué a este país, todos los planes cambiaron. Es típico. Lo único que pasó fue el abogado. Eso sí quedó como yo lo hablé. Claro. Los planes de trabajo cambiaron. Yo llegué supuestamente a vivir a Orlando. No pude vivir en Orlando. Al día siguiente tuve que volar de emergencia a Houston. Una tía que yo no iba a vivir en su casa. Terminamos improvisando, gastándonos mucho dinero para volar, porque aquí los vuelos nacionales, si es de allá para allá, bueno, como en todos los países, es caro. Es caro. Y la poca plata que me traje se la gastaron las maletas, los vuelos, la improvisación. Y así fue que pasó cuando yo llegué aquí. Entonces realmente creo que la mayoría de las personas viajan con el paraíso de que todo va a ABC y consigues con MN. Y tú sabes que a otra veces cosa. esa típica promesa de que una persona está aquí y tú estás allá y te dicen, no, tranquilo, vente, que aquí yo te consigo esto, te consigo lo otro. Y Eso yo no no lo funciona hablo por así. experiencia No, eso no. propia, sino por experiencia de mi hermana y su familia que también miraron para acá y era la misma historia. Sí. Tranquila, que no te preocupes, mi hermano es Es lo más ingeniero, común. aquí te meto en mi compañía y cuando llego aquí, nada, o sea, No, ni no, siquiera aparecen. Aquí a uno le toca reinventarse completamente. O sea, yo en mi país soy abogado y aquí. para Yo nada. no hacía nada de lo que hago en este país tampoco. Bueno, No, es Absolutamente que nada. ninguno, pero lo que te quiero decir es la falsa promesa esa que cuando tú crees también, que tú también das un primer paso porque crees que tienes ese apoyo, esa promesa cuando llega es como que, o sea, nada, porque, ok, obviamente aquí uno viene a empezar desde cero, a echarle pichón, como decimos nosotros, pero
Coño, si tú tienes a alguien que te está diciendo, mira, te voy a ayudar, te voy a conseguir, te voy a Es que garantizar. empezar desde cero no es el mismo empezar desde cero de tu país tampoco. Exacto. Porque estás empezando con una cultura diferente, con Un idioma diferente. muchas culturas ligadas, porque de repente trabajas con... En mi caso, por ejemplo, trabajaba en un restaurante peruano, pero tenía otro trabajo que era con hindús, el idioma que se hablaba era inglés en la calle, pero luego tenía que... Eso no era lo que tú ibas a vivir en Venezuela. Normalmente tú trabajabas en Claro. Venezuela y eso afecta bastante porque a veces relacionar las culturas es complicado. Sí, Por totalmente. una u otra razón. Entonces, realmente no es solo cambiar de trabajo, es que cambias tantas cosas Sí, sí. que la Cambias migración todo. se hace tan pesada a veces que cuesta después llevarla. Sí, sí, a mí me tocó, en esa parte difícil fue porque yo no llegué aquí, o sea, mi esposo estaba trabajando en Arizona, el idioma totalmente diferente, la comida, a mí me pegaba mucho la parte de la comida porque en Arizona hay muchas personas mexicanas, entonces Claro. yo no Exacto. encontraba, yo decía una arepita, no, ahí sí estaba bien, una empanadita, una cachapa, o sea, muy difícil, como aquí en Miami que sí tú encuentras Sí, aquí de en todo. Miami es un poquito más latino todo. Sí, yo recomendaría que migración a un lugar donde tú te sientas cómodo con varias cosas, no una sola cosa. Exactamente. Porque luego es peor. Mira, ¿y consideras tú entonces que la mayor dificultad que atravesaste en este tema fue el tema de las culturas o tienes algo más que te haya como que marcado? Yo creo que este país, por lo menos a mí, me trajo muchas cosas buenas porque a mí me ordenó como cabeza de hogar. Muchas cosas en mi vida. Porque Venezuela era como más relax, muchas cosas. Sí, total. Totalmente. Las cuentas, Ujú. todo era más Todo. tranquilo y tú vivías otro tipo de ritmo. Y aquí entras en un ritmo de que todo tiene una fecha. Todo tiene una fecha, nada se puede pasar, nada espera. Entonces comenzó a cambiar como muchas cosas en mí y ya no sé ni qué me pregunto. No, te sirvió para organizarte, te sirvió para Sí, no, organizarte. pero mayor o sea, dificultad. no fue solo la cultura. Separarme de mi vida fue lo más difícil. Y yo no era una persona, no era que yo, no, en Venezuela yo era el superingeniero. No, yo venía de trabajar un trabajo que no era, yo no había estudiado, lo aprendí como en el camino. Pero cambiar mis amistades, mi rutina. Es que yo creo que, ¿sabes? El tema de lo que estás explicando, o sea, no es necesariamente el trabajo que estés ejerciendo allá, sino que allá es más fácil todo. ¿Sabes? No sé si es porque estamos como Capaz que porque crecimos habituados, allí, el exacto, sistema, ya te y conoces conocemos todo. los sistemas, pero yo sí siento que de alguna forma la vida es como, era más relajada. Es más relajada. Tú trabajabas y de repente, después del trabajo, podías hacer cualquier Tenías cosa. tiempo. Y querías. Ahora yo salgo del Yo siento trabajo que no y tengo tiempo. Yo quiero digo hacer que el día no me rinde. Yo digo, pero Dios mío, tengo un millón de cosas Sí. por hacer y no fue que no hice nada, sino que Claro. hice 1,5 millones y todavía me falta. ¿Te has adaptado? Sí, me adapté porque logré entrar como en el sistema de cómo se hacen las cosas aquí. Yo creo que para que te adaptes a cualquier país tienes que entrar en la dinámica del país, en cómo funciona ese país, porque no es lo mismo Estados Unidos que Europa, no es lo mismo que Perú, que Chile, cada país tiene una dinámica Claro. diferente. Y si emigras, tienes que saber que tienes que estar abierto a que te tienes que adaptar a ese país y a esa dinámica, y a cómo funciona, y a qué tienes que hacer. Sí. Entonces, sí te adaptas porque luego, por lo que yo me vine, lo obtuve. Obtuve Ok. seguridad, obtuve estabilidad, sabía que... yo sabía que, por ejemplo, cuando yo llegara, el primer problema era cuándo voy a arrancar a trabajar. O de qué puedo trabajar llegando. Porque no tenía papeles. Entonces, no es un misterio para nadie, la mayoría de las personas que emigran arrancan trabajando en el negro. Sí. De lo que te dan, de lo que te toca, de lo que te quieren pagar, si es que te pagan. Y yo sabía que ese tiempo, yo no iba a medir este país en ese periodo de tiempo. Yo dije, yo mido este país el día que yo pueda competir de tú a tú en un currículo con alguien. O en una posición donde ya el permiso de trabajo no sea una limitante. Entonces mi cabeza estaba ya adaptada a que yo sabía de que no mido este país, nada me duele, nada me es muy pesado, no. El día que yo tenga mi permiso de trabajo, de ahí en adelante nos medimos tú y yo. De ahí lo empiezo a medir yo. Entonces no me fue mal, aunque era muy duro lo que me tocaba hacer, pero era porque yo sabía que el día que eso llegara, de ahí en adelante yo iba a empezar a medir. De ahí para atrás yo no podía medir. Yo creo que No lo competía importante- igual, no sí. competía igual con la gente. Entonces,
Es que te ayudó mucho también tu forma de enfrentar las cosas. Pues. Sí, porque no todo el mundo se adapta tampoco. no todo el mundo se adapta. No, ¿por qué eso? Porque piensa mucha gente que llegando ya va a obtener todo lo que pensó en su cabeza, ¿sabes? Y no pasa así. Y no, tienes que pasar una cantidad de tiempo, a veces incluso larga, ¿sabes? Sí. Para lograr por lo menos acercarte a lo que tú pensaste antes de llegar a este país. Y que sí se puede alcanzar, sí se Claro se que puede se alcanzar. alcanza, sí, claro que sí, pero no es una cosa instantánea, es lo que me refiero. Sí, depende, ¿sabes? Tienes que cambiarte el chip porque Que si tienes no que te estar cambia el abierto chip. a que eso va a mutar. Sí, A también. que no puedes tener un plan ABC. No. Tienes Y que tener y un plan que tú digas, aquí puede pasar algo en el camino y yo me adapto. Sí, no, y en Pero el si vienes caso... con un solo plan, Claro. no. No, y más en el caso tuyo que tú no venías solo, venías con tu Yo no dos venía chamos, solo, con yo tu venía con mis esposa. dos hijos, familia. con mi esposa, y era, ok, ¿qué hacemos? Porque tú dices, estás en una casa y yo trabajo, y tú puedes trabajar todo el día, pero 3 personas metieron una casa todo el día se vuelven locas. Claro. Entonces tienes que contar con que también tienes que dedicar tiempo del otro lado, que afecta cómo funcionan los chamos van al colegio, hablan el idioma, cómo llevan ellos ahora el tema del colegio. ¿Y cómo fue Son ese muchas tema cosas. con respecto a la adaptación de tus hijos? Mi hijo mayor, yo creo que es la bendición más grande que he tenido en mi vida, es mi hijo mayor. Yo con él aprendí a ser hombre, a ser papá, a ser de todo. Y hasta el sol de hoy todavía mi hijo me dice cosas. Yo lo tuve a él muy, muy pequeño, yo tenía 20 años y era un niño cuando lo tuve a él. Entonces, casi que creció conmigo haciendo todo lo que yo hacía. Yo todavía no me considero que a esa edad yo era un hombre. Y me tocó hacerme hombre con él. Entonces mi hijo, cuando llegó aquí, su carácter es una hermosura y él decía, bueno, yo no sé inglés, pero juego fútbol y juego fútbol bien. Entonces yo voy a ganarme la aceptación de la gente jugando fútbol. Entonces aprendió 2 palabras, shoot y pass, que es pasar y chutar. Imagínate. Y con eso arrancó, shoot, pass, shoot, pass, shoot, pass en el colegio. Y ahí empezó a ser amigo. Ya cuando tú te haces amigo de la gente, hola mi amor, hay una perrita aquí. Ya, Déjame sí, decir. ya lo hemos comentado. Muy linda, que ya se orinó. Y limpiaron sin agua y se empegó todo el piso. Ok. Otro tema. Así Ya me de enseñaron detallica a limpiar ella. con agua y Sí, desinfectante. así hicieron creo que- bullying, que la gente de Valencia sabe pasar coleta. Sí, pero bueno, no, otro exacto. tema. eso es otra cosa. Yo voy a seguirle haciendo cariño a, ¿cómo se llama ella? Queen. A Queen. Yo le hago cariño a Queen y entonces tu pregunta. Sí, Sí, claro. claro. Yo no tengo Es que problema yo en tenerla sé, aquí. eso estamos acostumbrados a Queen. Listo, estamos a acostumbrados a Queen Bailey, en este podcast. a los niños, a Exacto. cualquiera. Somos todos. Cualquier todos- interrupción. Como debe Cualquier ser. interrupción Válida. es normal aquí. No pasa nada. Cuando ustedes llegaron, ¿tuvieron familias que los recibió, Sí, amigos? tuvimos familias aquí, gracias a Dios. Ujú. Experiencias distintas con cada una. No voy a decir malas porque yo también improvisé mucho con ellos porque no era el plan A que yo tenía. Claro. Entonces, todas las familias que me ayudaron me estaban ayudando como de improvisación. No fue algo que ellos ya se habían ofrecido. No los puedo juzgar por eso. Claro. Pero me tocó correr un poco de los lugares que yo estaba. Dormía en la sala con 4 personas. En la sala de una familia que las casas no eran grandes. Y fue complicado el tema de adaptarnos. Pero conocí una familia muy bonita que fue la familia de los desconocidos que terminan aportando demasiado en tu vida. Y eran cubanos que sabían la situación de nosotros, que no teníamos cosas, que no teníamos nada. Agarramos cosas de la calle y con eso amoblamos la casa. Desde un colchón que me regalaron, en mi casa no fuma nadie, el colchón olía a cigarro, pero era lo que teníamos. Tocó comprarse un pote de Lysol y echárselo completo al colchón para que cambiara un poco el olor y así comenzamos. Esa fue una de las cosas cuando las contaste en algún momento en una de las reuniones que hemos compartido, que más me sorprendió, ¿no? De los que te dan a veces el apoyo más fuerte Así es. son la familia que haces aquí, la familia que elige, los Familia amigos escogida. o personas desconocidas yo que tuve- saben también. Hablo mucho, pero yo tengo muchas amistades cubanas que también me han abierto las puertas y ya son mi familia. Pero los cubanos particularmente, ellos saben Sí. lo que es la necesidad. Porque ellos Sí, saben lo que es la necesidad. así Ellos es. las continúan viviendo, pero de la más fea. Exactamente. Y tienen esos gestos de recibir a la persona que emigra, porque lo he visto, Porque ¿sabes? Cómo le regalan su mente cosas. y su corazón ya está dispuesto a que eso Ayuda. es lo que tiene que hacer todo el mundo. Y a veces me duele decirlo, y porque los 3 somos venezolanos, pero he tenido aquí experiencia con mismas personas venezolanas que a veces te hace difícil la estadía o la situación, o por lo menos tengo un familiar que le tocó trabajar le ofreció trabajo, ok, él agarraba y lavaba carros.
Y el tipo lo tenía trabajando de unos horarios de, por decirte, de 5 de la mañana hasta 10 de la noche por un salario, ni siquiera propina le dejaban agarrar. No, es fuerte, sí. Es muy fuerte, entonces saber que tú mismo, no en todos los casos, obviamente, Sí, esto pero, es ¿sabes particular, qué? pero se ve. Es lamentable, pues, y es frecuente porque a nosotros nos pasaron cosas similares. O sea, recibimos más apoyo o de repente una mano tendida de una persona que ni siquiera era venezolana. Pero quizá no era más apoyo, quizá era un apoyo similar, pero cuando lo comparas, que es un desconocido el que me está dando un pan, Sí. y es un familiar que me está dando un pan, no lo mido igual. Es cierto. Porque eso es lo que me pasaba. Mi familia sí me ayudaba, mis primos, mis tíos, mucha gente me ayudó. Pero luego cuando una persona que no me conocía me tocaba la puerta de la casa y le decía, hablé con mi papá, le conté cómo están viviendo ustedes y se fue y se gastó $30 y te compró cositas para cocina. Unos cubiertos, unos vasos, te mandó unos platos para que puedan comer. Porque yo me robaba eso del restaurante donde trabajaba. Claro. Ok, por Lo- favor, no, nada, pero plástico, no vengan a todo. buscar los precios. No, no, o sea, la dueña sabía, la dueña del restaurante ok. sabía, porque Saludo. yo, por ejemplo, en mi casa no, sí, salud. Yo no compraba carne, no tenía para comprar carne. Entonces, en el restaurante yo tenía un lunch que me daban, yo le decía a ellos, vénganse al restaurante a mediodía y cómanse ustedes mi lunch, que a mí no me va a dar hambre. Yo como sopa o cualquiera de las cosas que hay aquí que puedo comer. Cómanse las proteínas que me dan. Aquí hay granos, que los granos son económicos, le hacía grano a mis hijos en el restaurante, y ese trabajo que era fuerte y feo, ellos eran peruanos y terminaron siendo muy solidarios porque sabían la situación en la que yo pasaba, y ellos se hacían prácticamente la vista gorda Claro. con ese tipo de cosas que yo hacía. Claro, yo no era que me robaba dinero, nada, sino que sacaba un plato de comida además para mi familia. Ellos sabían que mis hijos iban a almorzar a mediodía y lo hacían. Entonces, aprendí que el corazón es lo más bonito que puede tener una persona. No importa ¿de dónde? de dónde ¿De lo quieras dónde? poner. Claro, Si es tú así. quieres hacer algo bueno por una persona, simplemente ten buen corazón con esa persona. Si tiene necesidad, ¿qué es la necesidad? Y si tú le puedes ayudar, le puedes dar algo, ya. Eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Y cómo han sido, por lo menos apartando la parte familiar, las personas con las que te has topado? ¿Cómo ha sido el trato? ¿Cómo han sido? No tengo ninguna queja de nadie en este país porque de todas me ha tocado aprender. Así como me tocaba trabajar en un almacén llenando contenedores sin aire acondicionado, con temperaturas altísimas, horribles. El señor llegaba después en la noche y traía comida. Entonces yo decía, agradezco que me estás dando trabajo y agradezco que me estás dando de comer en la noche. Me Claro. estás pagando algo y como yo decía, bueno, aprendo de esto. Ya yo sé que si yo no quiero volver a estar en esta posición, me toca hacer otra cosa. Pero me tocó aprender de todas las culturas algo diferente que no tenía como venezolano. Claro, no, y que tú eres por lo menos, tienes esa mentalidad, porque también conozco personas que, nada, si no me pagas tanto, yo no trabajo por nadie. O si no, Pero yo es no lo que- voy a, yo estás loco, yo no voy a hacer ese tipo de trabajo. Y eso a mí a veces al principio me chocaba porque también viene de un país que hay necesidad y también quieren los lujos, o sea, empezar... Porque es que pasa, ¿qué pasa? Nosotros nacimos en un país donde tú no estabas pensando en ningún momento de tu vida, necesito papeles para trabajar. Ni O sea, tampoco no era. necesito emigrar, porque nosotros necesitamos Tampoco necesito emigrar. no, nosotros no Entonces, pensamos en eso. Tú creciste diciendo, bueno, yo mañana llevo un currículo y consigo trabajo. Aquí no es así. Aquí tienes permiso para mandar el currículo. Eso es cierto. Entonces tú dices, no lo puedo medir igual. No puedo medir a Venezuela igual que mío. No, por supuesto, pero es un poco también lo que hablábamos al principio, el tema de tener la mentalidad abierta para adaptarte, ¿me entiendes? Porque, ok, tú tuviste la Sí. mentalidad abierta para adaptarte a cualquier trabajo e incluso aceptar ayudas que fueron súper valiosas. Pero hay Mi gente hijo, que mi hijo no. me preguntaba, papá, ¿por qué nosotros tenemos que... En mi colegio le empezaron a hacer bullying a mi hijo en el colegio y le decían, es que él vive con cosas de la calle. Él vive con puras cosas de la calle. Y mi hijo un día me agarró y me dijo, no estaba triste nada, pero era un niño, tenía Claro. 7, 8 años, me dice como que, papá, ¿por qué? Porque para él era un juego en la noche que se hizo con mi papá, que vivía con nosotros, era vamos para el mall. El mall era un lugar, o sea, aquí el mall son los centros comerciales. Y el chiste era vamos al mall, pero era un lugar donde la gente dejaba cosas que regalaba, y ya eran cosas para la basura. Y las ponían todas en un tráiler en la noche. De 9 de la noche a 7, 8 de la mañana no había nadie en el tráiler para meter las cosas al tráiler y las dejaban en la calle. Esa era la hora en la que nosotros íbamos al mall. El mall era ver que dejaron en la noche, en la madrugada, que sirviera para la casa. Una mesita. Y él me preguntaba, ¿por qué nosotros tenemos que pasar por esto? Porque yo tengo que vivir con cosas de la basura, cuando en Venezuela
no éramos millonarios, pero él no pasó Uno por eso. estaba bien. cómodo, exacto. Cómodo. Entonces era difícil, pero siempre le dije, papá, estamos arrancando así, pero porque ahorita toca. Y las Así cosas que es. estamos agarrando son calidad. Fíjate que agarramos puras cositas bonitas que combinen y no nos está costando nada, podemos gastar ese dinero en otra cosa. Pero ya mañana, un día vamos a comprar nuestra cama bonita, vamos a comprar nuestras cosas y ya. Esto va a pasar. Claro, Y él así. entendió Claro. y no tuvo ese problema de lidiar con esa carga que tenía mi hijo encima. Él me la supo aliviar también a mí. Y como que, Qué bueno, bueno. listo, yo también me tripeo ir al mall en la noche contigo. Y él me cantaba la zona. Yo le decía, voy a agarrar el colchón. O sea, le avisaba Sí, si venía Mira, alguien mira, o no. por ejemplo, una vez había un colchón nuevo. Nos fuimos al mall y venía una familia llegando con un colchón en bolsa, nuevo. Nuevo, no lo ven ni usado. Ya te conté que tenía un colchón con cigarro. Sí, con olor así. Ese era el mayor tema mío con el colchón. Y yo le digo a la familia, oye, mira, yo no tengo colchón. ¿Me puedo llevar ese colchón yo? Y me dice, sí, toma, llévatelo. No podía llevarme el colchón, era muy grande y vivía lejos. Y la única manera de llevármelo era con carritos de mercado. Y yo tenía que caminar con el carrito de mercado con el colchón. Imagínense cruzar una calle, todos los carros parados, yo con un colchón y un carrito Sí. de mercado. Y mi hijo al lado. Y con el niño. Que la gente decía, Oh. qué irresponsable este tipo, Claro. 12 de la noche con un colchón y un niño al lado. Pero nadie nunca me llamó, la policía nunca me paró. Como que la gente sabía que Claro. era necesidad lo que estaba pasando. Y así, bueno, Cualquier historias cantidad de locas. historias. ¿Y qué ha sido, bueno, esas cosas que son rudas, pero qué ha sido lo más duro que te ha tocado vivir acá? Mira, depende, porque de lo que más me costó en mi proceso fue separarme de mis cosas allá. Okay. Eso fue, yo creo que fue lo más difícil. Más de tus cosas que tu gente Más que de- dejaste. Ni siquiera mis cosas, porque no eran cosas materiales. De la gente que dejé, mis amigos, Ok. mi rutina. Yo jugaba full entre semanas y ya eso estaba automático. Separarme de esas cosas que parecen una bobería, pero cuando no las tienes, tú dices, Claro. esto era parte de lo que me llenaba. Así es. Y fue lo que a mí más me costó. No tener todas las cosas que me llenaban y empezarme a llenar de cosas nuevas. De amigos nuevos, de cosas nuevas, de que ya no había nadie. De una dinámica Es nueva. volver a tener una relación distinta con mi pareja, con mis hijos. Sí. Como que empezar a agarrar de lo que había. Ya no había más nada. Y eso yo creo que fue lo más difícil que me costó. ¿No? Y qué bonito que por lo menos como familia siempre fueron como un equipo, porque a veces eso en vez de reforzar, a veces destruye. Sí, eso Muchísimas es que cuando veces estás se paran. es que las situaciones sí, de estrés, no sé cómo llamarlo, pero ese tipo de situaciones o te quiebran o te endurecen. Exactamente. No hay punto medio ahí. Es que aparte de todo, ya de por sí la rutina que uno vive acá, Ya la rutina es complicada. es como tú dices, o te refuerza o sencillamente ya destruye Ya, lo que exacto. había. Ma, y no era Exacto. él ni ella, era cuatro personas, o sea, dos niños, era la familia completa, o sea que de verdad que gracias a Dios ustedes... no, la Sí, han porque yo hecho- tenía mis cargas, pero cuando yo llegaba a mi casa, en mi casa habían otro tipo de cargas. Ok. Claro. Mi hijo pequeño no hablaba todavía y estábamos preocupados, pero no había dinero para pagar una terapia ni para saber qué estaba pasando con el pequeño. Mi hijo mayor apenas estaba yendo al colegio, no había ni cómo llevarlo al colegio. Un día se perdió en el colegio en el autobús, no tenía teléfono, tenía un teléfono y no nos pudimos comunicar con Ay, él. Dios. Se Claro. perdió, no había manera de decirle a nadie a quién le preguntas. Claro. No sabíamos dónde estaba el niño. Hasta que de repente nos llamaron, está aquí en el colegio. No había cómo buscarlo porque no teníamos carro. Íbamos hacia el mercado también a pie. Y las distancias se medían por tiempo. Vamos a Walmart, ¿cuánto es? 45 minutos. Ya tú sabes que era a pie, automático. O mira, vamos a salir a comer. Hay un parque de niños en un Burger King. Vamos a llevarlos a comernos un helado de $1, que era lo que alcanzaba. Y le decía, bueno, si nos vamos en autobús, nos gastamos el dinero del helado y los podemos llevar nada más para el parque. Si queremos que coman helado y jueguen en el parque, nos vamos a pie, son 1 hora y media de ida y 1 hora y media de vuelta. Si quieren helado de parque, a pie. Es como tú dices. Y lo eso, hacía. eso forja la personalidad, pero de Claro. toda la familia. Exacto, de todo. Entonces, la mentalidad de todos estaba como, ese fue el plan de todos. Como que, ok, mira, estas son las condiciones en las que vamos a ir. Y cada quien vivió diferente su trauma. Estaba en una sintonía. Porque Estábamos en sintonía y cada quien lo vivió diferente porque lo que yo sufrí no lo sufrió ella ni lo sufrió mi hijo. Cada quien vivió
su proceso diferente. Y lo respetaron, Así que es lo es, más sí. importante. Sí, sí, exacto, porque era lo que tocaba hacer. Claro, porque pasaron varias cosas fuertes que, como dijimos anteriormente, o como dijiste, o te quiebra o te hace más fuerte. Y creo que de cada lección, tú ahora te apuesto, te aseguro que tú ahora valoras cada cosa que se ponga en tu camino, Que no cada cambia. detalle, que las Total, cosas pequeñas, o sea, total. es un valor diferente. Sí. Y definitivamente, yo creo que todas las personas de por sí cambiamos constantemente, porque no somos los mismos hoy que los que fuimos hace un mes, ni siquiera. Pero, No, tú no eres la misma que fuiste hace 2 horas. o bueno, sea, exacto, a decir verdad. Pero, volviendo a la seriedad, la cosa es que efectivamente, después de que uno pasa todo este tipo de vivencias, uno cambia muchísimo más y a nivel más profundo. Porque no es solamente que cambias tu forma de vida, es que cambias tu forma de pensar, las cosas que valoras, las cosas que estimas, o sea, incluso la relación de pareja, la relación de familia. Todo cambia. No, y Todo por lo menos cambia. otra persona como yo, que tengo una perspectiva diferente, porque de verdad no puedo decir que pasé por alguna de estas cosas, pero entonces si yo lograba quejarme por alguna tontería, yo veo y escucho esta historia y digo, ¿de qué me estoy quejando? ¿De qué estoy Y hablando? la mía no es la peor. No, Eso es exactamente, Pero tú cada sabes que quien hay tiene... peores que la mía. Sí, así. Entonces yo me quejaba de la mía hasta que escuchaba una peor que la mía. Claro, Y ese día yo decía, soy agradecido de lo que tengo. Así es. exactamente. Yo tengo cosas de la calle. Hay gente que no tiene ni siquiera dónde dormir. Gente Es que no tiene un cierto. techo. Yo tenía un techo. Y tú decías, con cosas de la calle, pero tengo un techo. Hay gente que no tiene eso. Yo decía, no tengo dinero para comprar cosas, ni para hacer un buen mercado, ni comprar carne. Pero a mí me daban 5 o 6 dólares de tips diarios. Yo podía ir y comprar con ese 6 dólares. Yo sabía que los granos costaban menos de $1, que la leche costaba $2, que los huevos costaban $1, que la pasta era barata, el atún es barato. Yo sabía que con 6 dólares yo compraba 5 o 6 cositas y con eso había algo para comer, por lo menos el desayuno. Y así es. Totalmente. Es fuerte, pero definitivamente son cosas que a veces uno tiene que vivir para Para avanzar. crecer. Exacto. Para crecer y valorar. Es parte de la vida, exacto. ¿Dejaste familiares cercanos allá? O sea, o sea, digo, cuando hablo de familiares, yo sé que todos dejamos quizás familiares, pero familiares cercanos que de verdad Sí. añoran su compañía. No añoro su compañía porque terminaron todos viniéndose para acá. Ok, menos creo- mal. no, yo me quedé así como que no, Ok, sí, sí, pero no. Sí, porque terminaron pasando Claro. bastante problemas allá y yo les decía, mi casa está a la orden, sal de ahí, vente y aquí vemos cómo nos acomodamos entre todos. Pero esos procesos también son complicados porque cuando metes familia a tu casa, por mucho que la ames, La también convivencia. cambia la dinámica Claro. de la casa. Claro, obviamente. Entonces ahí tienes que otro proceso, ahí vives otro proceso y esa persona también vive otro proceso. Porque mi suegra, mi papá nunca habían vivido conmigo. Yo viví con ellos y ahora la vida lo ponía al revés. Entonces no es lo mismo que tú vayas a casa de tu mamá y tú te comas un plato de comida que tu mamá te dio, que tu mamá venga a tu casa y tú le des un plato de comida. No se siente igual. Ni ella lo siente igual. Claro, Por mucho que lo agradezca, es diferente. Entonces, por muchos años estuvimos separados, luego gracias a Dios, pudieron venir todos para acá. Pero igual, dejé amigos muy importantes de mi vida, dejé gente que siempre se queda alguien Sí, al final del sí. día. No me lo No, digas a y mí. que la convivencia es una de las cosas más difíciles porque yo digo que cuando vino por lo menos mi familia, que se vino mi hermana primero, alivió un poco porque uno se siente solo, uno extraña, o sea, Sí, independientemente total. de cuál sea tu proceso, las cosas que haya pasado, uno extraña las cosas que hacía, porque yo digo que a lo mejor no es que yo extrañe el país, el lugar como tal, pero sí extraña lo que yo hacía ahí, Tu dinámica. reunirme con mis amigos, poder ir, no sé, salir del trabajo y hacer cualquier cosa, tú sabes. Es que cada país es distinto. Exactamente. Y cuando toca, como dices tú, el proceso es tanto difícil como para uno como para ellos que Sí, está. total. Porque a mí también me costaba mucho la convivencia. Yo soy una persona que... ¿Tú tienes cuántos años aquí? Yo tengo ya 7, 8 años más o menos. 7, 8 años. ¿Y tú, Pati? yo tengo como 8, 9. Por ahí. o sea, Estamos casi igual. Sí, Yo sí. llegué en el 14, enero del 14. Y casi 10 años. Sí, casi 10 años. Sí, tenemos más o menos el mismo tiempo. O sea, básicamente emigramos casi, pudiéramos Sí, decir, por la misma... paralelo, sí. pero el país estaba parecido. Exactamente. Y este tipo de convivencia, como yo soy de las personas que por lo menos yo me fui de mi casa a los No, pero es 16 que tú eres años. repelente, ya Sí, la yo cosa tengo, contigo yo es tengo mi distinta. personalidad. Esos son otros Es más, yo siempre lo he Exacto. dicho. Yo no soy una persona para todo el mundo, ¿no? O sea, yo no puedo... Lo certifico. Yo no puedo compartir con todo el mundo. No, No, o yo sea, me siento de verdad Sí, más, agradecido siéntase con la vida y que le cómodo, caigo sí, bien. ya, Sí. está bien. Vamos a sentirnos honrados, Pati, Y no vamos a porque yo sentirnos vaya a hacer ninguna maldad, no vamos a aclarar, sino que yo soy una persona a veces
Chupeta de ajo, como en Callada, Eso. chupetica de ajo, así Sí. me decía mi abuela. No, No, pero callada no, no, eres repelente y ya. Eres amor. repelente y ¿Sabes? ya. No soy Acéptalo. para todos, no estoy hecha para todos. Pues eso es un privilegio. Pero ese tipo de personalidad también en inmigración te puede complicar la vida. Porque luego tú te das cuenta que cuando emigras hay cosas como el orgullo, como todo, que mira, olvídate de eso. Claro. No, Te toca adaptar eso Cambiar el también. chip completamente. Es que todo es complicado difícil. desde muchos aspectos. Y tu personalidad también o te ayuda o... En cambio, yo soy te- suavecita, ¿ves? Tú tienes que aprender. Sí, a veces. yo por lo menos soy así, No, una pero sola no- personalidad, Qué o cuchi. negro o blanco. Qué Tú tienes cuchi. 965 personalidades. Pero ves, y las- estas personalidades ayudan a adaptarme. Ah, De claro, ahí el no, lado claro, así, positivo. ojalá yo las tuviera, ojalá yo primero tuviera como 5 o 6 de las tuyas, que o sea, la vida sería más fácil, de verdad, porque Tienes. el problema es que yo no puedo disimular. Bueno, vamos con el invitado nuevamente. Entonces, ¡Qué horror! ¿Tú sabías? No, qué agresividad. Qué manera de ser sutil. cuéntame algo nuevo. Cuéntame tus logros de ahorita. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que... ¿A qué te dedicas ahorita? Aparte Bueno. de editarnos el podcast. Aparte de editarles el podcast, que a veces... No lo ¿Qué? digas, gracias. Detalle. No sé, a veces, yo creo que el grupo de WhatsApp a veces está mejor que el mismo episodio. Pero Un día, separación un día aparte. publicaremos las ¿Qué plagas. pasó? No, yo no voy a poner nunca esa conversación. Parte de la inmigración de este país era los trabajos y las oportunidades que se te abrían y si tu familia entraba o no entraba en ese plan. Okay. Habían oportunidades buenas de trabajo en otros estados, lo intentamos y no funcionó. No funcionó porque la familia no se terminaba adaptando al lugar. Hay familias que sí lo pueden hacer, la mía no lo pudo hacer. Y en esa búsqueda del trabajo perfecto, yo empecé a entrar como en un conflicto, le llamamos el conflicto de mis 40, no tengo 40, pero bueno, no importa. Es el conflicto de mis No, 40. inicia a los 40. Y mi crisis de los 40. Y yo decía, bueno, yo necesito un trabajo donde yo me sienta cómodo, porque al no estudiar nada, realmente no tenía como un pad de nada. O sea, yo trabajaba, o trabajo todavía, tengo un trabajo en el que me mantiene, me lo disfruto, pero no es mi pasión. No era mi pasión. Y mi problema comenzó a ser ese, que yo no hacía nada que me apasionara. Y yo entendí que mi problema fue que todo lo que yo quise empezar a estudiar era motivado más por el dinero que por mi pasión. No estaban alineados la pasión y lo que yo Sí. creía que era mi oportunidad. Terminé cayendo en, oye, yo puedo empezar a trabajar con redes sociales. O de repente puedo empezar a hacer fotografía y eso lo puedo hacer en un tiempo corto del día. Puedo tener mi otro trabajo y esto usarlo como un poquito más de ingreso. Y a la larga esto puede ser algo que yo pueda darle a mis hijos. Y por ahí, esa fue la prueba inicial. Por ahí ese fue el plan inicial. Me compré una cámara y comencé a experimentar con la cámara. Fue exactamente, yo compré la cámara y ahí a la semana declararon pandemia. Cerrado todo el país, todo. La ventaja fue que en ese momento habían demasiados creadores dando contenido gratis en línea. Okay. Y yo tenía mucho tiempo para dedicarme a eso. Y comencé a aprender así. Comencé a aprender así, pero el gol mío fue llegar a tener un trabajo que migrara conmigo. Que un permiso de trabajo no fuera un limitante, que un empleador no fuera un limitante y que ese trabajo pudieran mis hijos tener algo también que hacer con él. Entonces la cámara me cerró muchas cosas con Claro. respecto a mi proyecto de vida. Y comencé a trabajar con la cámara, comencé a hacer cosas y de repente me empezó a llamar un primer cliente, como les contaba antes que empezáramos el episodio, mi primera cliente me llama para hacer una sesión de fotos. Yo le dije, sí, claro, yo la hago, yo sé hacerla. Duré 2 días viendo videos, súper nervioso. Una sesión de 1 hora duró 4. Le entregué 2000 fotos. Hice un desastre. Ella quedó contenta, hasta el sol de hoy sigue siendo mi cliente. Esa es la parte bonita de la historia. Pero digamos que ahorita sigo trabajando como en el pad de que la cámara sea mi mejor amigo de aquí en adelante. Y Carlito, y no solamente he visto los últimos proyectos, has tenido artistas, has ido a conciertos. Eso es lo más loco, eso es lo más loco. Yo A no- yo conciertos, no- o yo sea, nunca conciertos apunté a eso. grandes, exacto. Sí, yo nunca apunté allí. Nunca apuntó y mira dónde estaba. o Yo sea, nunca apunté allí porque cuando yo compré la cámara mi proyecto no era un artista, nunca fue un artista. Yo arranqué con mi cámara, me la llevaba a trabajar y le hacía fotos a los patos, a animales que me conseguía, una tortuga, le hacía foto a una tortuga, un edificio y hacía foto a un edificio, de lo que fuera. Y empecé como a aprender
Y la vida me empezó a llevar por otros caminos y ahorita he trabajado en proyectos muy locos. Sí. Para mí, o sea, para mi Como por expectativa. O sea, por ejemplo, no un proyecto así Sí, dinos un proyecto. Por ejemplo, Sabemos que con Nacho hiciste un proyecto con Nacho. he trabajado con Nacho, hice una vez una colaboración con el Pollo Brito, trabajé en un proyecto hace poco de Jorge Luis Chacín, he trabajado con otros artistas que... es loco pensar que una cámara donde yo no sabía nada, no estudié comunicación, no estudié nada, y puedo decir que en Spotify yo entro y consigo canciones que la imagen del sencillo sea una foto mía. Para mí eso para mí es súper importante. Escucho la canción como que si la canción fuera mía y digo, Claro. esa imagen es mía. Eres parte de ese proyecto. Y comenzaste con una cámara, pero entonces ya tienes un estudio, tienes drones, tienes equipos que, o sea, otro nivel. No, y las fotos y los trabajos de verdad son Pero como alucinantes. todo lo que comienza con pasión, una pasión te conecta con otra pasión y esa pasión te conecta con otra pasión. Pero eso es lo que hace cuando te apasiona algo, cuando logras conseguir algo que de verdad te mueva. Y eso es lo que me ha pasado, que yo comencé por un lado y la cámara me ha empezado a llevar por otro lado, por otro lado, por otro lado. Y sigues creciendo. Sigue creciendo. Y mi proyecto de vida cambió. Y ahora el tienes una inicial estabilidad. pasó. Ahora tienes una estabilidad, Sí, tienes tus y todo- cosas. Con y algo todo. que le encanta además, o sea, porque no solamente que tiene la estabilidad, sino que tiene la estabilidad y la está obteniendo también en parte con algo que le apasiona, que es lo más Exacto. bonito. Que yo creo que eso es algo que necesita vivir todo el mundo. Yo no puedo decir que hoy vivo de esto, pero yo tengo la certeza ahora. de que Pero viviré te de ayuda, esto. exacto. Pero perseguir tu pasión, yo creo que debería ser algo que todo el mundo debería vivir en su vida, de la manera que sea, con lo que te guste, con lo que quieras hacer, porque te das cuenta ese día en estos días, por ejemplo, fui a trabajar a un lugar, iba como fotógrafo solamente. Iba como fotógrafo, pero cuando llegué, eran las 5 de la tarde, estaba lloviendo, íbamos a filmar un video para Jorge Luis Chacín casualmente. Y cuando llegué el fotógrafo. Y cuando llego la gente está bajando cosas. Y yo digo, bueno, yo no me voy a sentir inútil aquí. ¿Qué hago? Comenzó a bajar cables. Ese bajar cables se convirtió en bajar cables, pisar barro, ensuciarse por 4 horas bajo la lluvia. Cargar cosas porque todo el mundo lo estaba haciendo. Y empecé a disfrutarme de cómo armaban las luces. Cosas que yo no había vivido. Una producción de ese tamaño no la había hecho. Y empecé a disfrutarme otras cosas. Y cuando llegó el momento de hacer la foto fue el tiempo que menos me tardé. Ya la sabía hacer, ya sabía qué es lo que quería hacer, ya te había conectado con el tema, ya tenía como otras cosas que había hecho. Y ahí es donde tú dices, cuando te apasiona algo, el tiempo comencé a Pasa las súper 5 rápido. y salimos Total. a las 3 de la mañana de la producción, 2 de la mañana. Y tú dices, eso es lo que pasa con la pasión. Te lo disfrutaste. Que te lo disfrutas, no te pesa. A veces voy a mi trabajo y duro 8 horas, 10 horas trabajando y después digo, "Ay, qué pesado esto. Claro. Ya no veo la hora de salir, no me pasa eso con la cámara. Total, No porque tengo es lo hora que- de salir. Es lo que te gusta, es lo que Y aquí, disfrutas. bueno, mira, aquí tengo podcast, cámara. No, y porque aquí ya no se ha salimos. pasado más el tiempo Bueno, o sea, pero es imagínate. que si tenis así no me ya va a después servir ponemos, yo. teníamos que dejarlo, pero es que no podemos darle la publicidad a la botella hasta que no tengamos unos patrocinadores. Tienes razón. No, No, ahorita nada, a nadie tan le bajiticos damos- no, nada tan de bajiticos robar no. cosas. Aquí no saben qué vino estamos bebiendo, ni de qué marca. A ver, cámbiame la pregunta. También, Ya como la guía, vamos, yo, ya como vamos, la guía. Eso, Es Otra que después me next. toca cortar es Esta a mí. next. Después me va a tocar cortar a mí. Entonces yo Sí, porque ay, aquí no se va a cortar nada. Nada, todo se va a Todo quedar. va a salir así. Sí, sí, Next. sí, Te nada. voy a hacer una pregunta que estábamos hablando Andrés y yo. Dije, vamos a soltarla. Me encanta. ¿Qué piensa de estos familiares, amigos, que están en Venezuela, en nuestro caso, hasta familiares Sí. amigos que están en Venezuela, que creen que uno es millonario? Tienen, por lo menos, tienen esa gente No tienen, así sí, que porque te... a mí me salió Sí. familia que yo no sabía que tenía. Sí, pero yo tengo, o sea, yo sí digo que soy un raro en eso porque En eso hay muchas cosas. Porque más. siento- No caigamos en detalle. Nah. No, sigamos. ¿Sabes qué pasa? Que yo siento que hay tanta necesidad en mi país y la gente pasa tanta necesidad que tú dices, no es que ellos crean que somos millonarios, es que a ellos les cuesta tener cualquier cosa. Total. Entonces yo a veces digo, si una persona me ve y cree que yo estoy en un concierto, me la estoy disfrutando, sí, yo me sudé ese dinero, pero esa persona que está del otro lado no se lo puede sudar, Claro. ni siquiera. Ni va a tener eso tampoco. Y que por más que se lo sude no va a llegar a pagar. Porque está muy lejos para él. Aquí no está muy lejos. Exacto. Pero ellos desde allá te van a ver y dicen,
es que él está llegando a donde yo no casi me va a costar mucho llegar. Y a él se le está haciendo muy fácil. Es que es millonario. Pero ok, eso yo lo entiendo, pero no, a mí en mi caso me ha tocado, primero que yo llegué aquí, yo no podía trabajar, yo no trabajé durante varios años, o sea, yo estuve con mi esposo, vivíamos en diferentes ciudades, por eso que no podía tener tampoco un trabajo estable en ese momento. Y me acuerdo que familia que ni siquiera sabía que era familia mía. Mira, me escribían por privado, me puedes mandar, o sea, ni siquiera nunca tuve una relación con ellos, por lo menos en Venezuela, y me puedes mandar tanto, es que yo casi que le Mira, digo a mi mamá, porque- ¿quién eres? ¿Quién, mamá? ¿Quién Pero eres? imagínate el nivel de necesidad de una persona que vaya a escribirle a un extraño a pedirle dinero. O sea, ¿en qué nivel de necesidad tú tienes que estar para que...? Porque es humillante, no importa cómo lo hagas, va a ser humillante. Porque tú te tienes que humillar ante esa persona, que esa persona te va a ver y va a decir, nunca me ha escrito ni para felicitarme, para un cumpleaños, pero me va a escribir para pedirme $20. Y tú te tienes que humillar para hacerlo porque lo necesitas. Y cuando Y no no hay puedes opción. mandárselo, Yo ya esa está tu parte. Claro, Yo lo que trato de mira, entender es yo por qué ayudo, lo haces. o sea, a mí- No quiere decir que yo lo vaya a mandar o que yo esté en la posición de hacerlo. Pero digamos que no me molesta O sea, la posición de la tanto la posición persona. de la otra persona. no, No me a molesta, mí no me o sea, incomoda. a mí depende de la persona que obviamente me fuese a llegar, no es lo mismo A mí que me puede llegar. generar risa. A mí me puede dar risa y puedo decir, qué loco que esta Pero- persona me escriba para pedirme esto. Claro. Como que, Sí. qué raro. Sí, pero a mí yo Pero- me acuerdo que yo llegué a ayudar a familiares con lo que podía, como te digo, yo no tenía trabajo, pero bueno, que yo pedía dinero, igual a mi esposo, y podía ayudar, pero el día que yo no podía, porque allá a mí me da pena, yo soy una chama que trabaja a los 16 años de edad, o sea, yo trabajo, igual me levantaba a las 4 de la mañana, o sea, yo me ganaba, ¿sabes? Claro. Y aquí me costó mucho yo depender de alguien y estarle pidiendo dinero, o sea, hasta para mis cosas personales, o sea, pedirle dinero para mí, y Claro. todavía, o sea, Claro. Claro, o sea, eso cuesta. o sea, no puedo. Me cuesta mucho, no es que no pueda, me cuesta mucho. Entonces yo tenía que pedir dinero y la vez que cuando no podía, entonces se molestaban y yo, esto no puede ser. O sea, Sí, aquí porque ya hay algo Mira, que no está bien. hay de No, todo. no, sí, no puede ser y quizá no es cómodo ni para ti ni para la persona y no debe ser, pero no hay opciones. El tema, o sea, a mí lo que me ablanda el corazón es que yo sé que no tiene opciones. Depende, por mucho que esté Carlito. mal. No, mira, yo te voy a decir una cosa. No, o sea, no hay opciones porque yo decidí emigrar y pasar la roncha que yo pasé teniendo mi casa, mi buen trabajo, Claro. mi estabilidad, mi carro. Y yo decidí ponerme en una situación incómoda pensando en mi futuro. Y yo juzgo mucho a la gente que dice, siempre pienso, no viste que más adelante no iba a haber nada. No te arriesgaste, no te pusiste en una posición incómoda. Hoy estás en un lugar o en un hueco. Y yo estoy mejor de lo que tú puedes estar. No es que Claro. estoy perfecto, pero estoy mejor porque yo arriesgué. Es que Hoy eso es lo que necesitas pasa. pedirme, pero tú nunca arriesgaste. No diste lo que yo di para tenerlo. Eso es lo que pasa. No, y- Aparte de eso es que también hay mucha gente que no sale, supongamos, de su zona de confort, entre Eso, comillas, porque a eso tampoco me es como un refiero. confort, pero solamente por el tema de... Que tienes a no alguien en el arries- extranjero. Sí, y también por no arriesgarse a algo que no conoce o a dejar de ser, ¿sabes? Quien de Sí, mucha repente razón. fue... Hay Pueden pasar muchas diferentes razones. razones, pero en Son el caso, muchas cosas, en este lo que- caso particular que lo estoy diciendo, no es porque, como te digo, yo entiendo a una persona, pero no es lo mismo que tú sepas que una persona le está echando bola en su país, está trabajando, a que no, que está esperando nada más que tú le mandes ese poquito Claro, de es que dinero. hay- Si Entonces, hay algún hay mexicano de que no esté todo. viendo echándole bola, es como echándole ganas, güey. echándole ganas. Echándole ganas. Güey, o sea, aquí Está nosotros bueno. somos, ya estamos adaptados a todas las culturas. Bueno, la cosa es Nah. esa, pues Pero hay de sí, todo, como, hay de todo. obviamente hay hay de gente que pasa necesidad, coño, y ojalá uno pudiera ayudar más Sí. y pudiera hacer, pero Ah, no, mira, tienen solo- que tener eso- que aquí hay yo que digo- echarle yo te pichón. digo algo. A mí me echan broma, no voy a decir quién, pero me echan broma. Yo no. Siempre que tú ya hiciste tu obra benéfica al día. Eso es algo que siempre es chistoso. No, me pero- lo echan como chiste. todo. Está bien. Pero porque se siente tan bien Sí, se siente dar, bien. se siente tan bien dar que yo te digo, mira, entiendo a la gente entiendo por las cosas que pasan, las situaciones que pasan. Por ejemplo, ahorita estoy en el proceso de ayudar a alguien para que se venga a Venezuela y nada más pienso, es incómodo arriesgarme a que esa persona haga las cosas bien bajo mi nombre. Pero después digo, yo le puedo cambiar la vida a esa familia. Total. Es cierto. A mí me pasó Y digo, y ¿sabes qué, brother? Yo cuando no tenía nada, vino gente que no me conocía y me dio la oportunidad de ayudarme con $5, con darme una cola de un lado, llevarme a un sitio gratis. Por eso que uno aprende a valorar tanto las pequeñas ayudas incluso. Que Yo, uno yo las ve la como pasé tan pequeñas, duro pero que no son después- pequeñas. No son pequeñas porque para lo que
Yo, por ejemplo, hay personas que te pueden escribir, coño, ¿será que tú me puedes mandar por una caja de cerveza en Venezuela? Y tú dices, coño, de verdad me vas a pedir por una caja de cerveza. Exactamente. Y después digo, Eso no- Coño, vamos a dársela. y después digo, ¿sabes qué? Dale. Sí ¿Quieres puedo. una caja de cerveza? No tiene para comprarse una caja de cerveza. Yo te la regalo. Ahora, si yo lo veo que es una rochela Claro. y veo si es que una no cosa puedes hacer constante. otra cosa, porque no voy a jugar porque no tienes dinero. Claro. No me importa. Si lo necesitas, yo lo tengo, te lo doy. Mira, ¿sabes qué? Ahora no voy a caer en la rochela contigo. que Pero lo hagan sí te puedo hábito ayudar de después. corazón. Y porque como que, puedo ¿sabes qué? ayudarlo, y porque puedo ayudarlo en Exacto, este pero, momento. porque puedes hacerlo. Pero eso que tú dices también, porque cuando tú piensas nada más en la posibilidad de que le vas a cambiar la vida a alguien para bien, por lo menos a mí también me tocó, aquí no es un secreto que ahorita están con el tema del patrocinio, y imagínate mi condición, yo bueno, tiene que ser, no todo el mundo puede hacer eso, porque es tu No. nombre que queda, es una responsabilidad muy grande. Y cuando a mí se me pidió, yo lo pensé, lo discutí con mi esposo, pero cuando yo veo a esa persona hoy en día que está aquí en este país, le está echando las ganas veo que está con su familia, que tú hiciste un puente para que esa persona estuviera aquí, tuviera un futuro mejor estudiando y más reunirlo, no tanto esto, sino que pueda estar reunido con su familia. Eso te llena Eso el no tiene, alma ya. eso no tiene. Y de verdad que no me arrepiento y lo volvería a hacer Eso las es muy veces que sea gratificante. necesario. Así es. Es que a veces tú dices, la vida, ¿qué tan...? A veces me pongo medio... Es el whisky. Se pone difícil. Y eso Ya, que le da ya, nada más a uno no, solo durante todo No, el pero a programa. veces yo me pongo a pensar de pana. Yo en estos días estaba acostado y me puse a ver una película y era un documental sobre un nuevo telescopio que lanzaron al espacio. Y se dieron cuenta que hay demasiadas galaxias que Ay, nunca sí, yo habían vi visto. eso, sí. Y dicen, no puede ser que solamente haya vida en esta galaxia. Y tú dices, ¿hay vida después de esto o no? No me importa la conversación. Si hay, si para ti hay, perfecto. Si para ti no hay, perfecto también, no me importa. Pero la que voy a vivir aquí, decidí hacerlo de la mejor manera y poder darle a la gente lo mejor que yo le pueda dar. Bueno, me pasó un día, por ejemplo, estaba en COVID. Había una situación muy crítica personal y esa situación me bloqueó mentalmente, creativamente. Yo no podía generar nada. No podía generar nada. Agarré, me fui con la cámara y me puse a caminar solo. No había nadie en la calle porque no dejaban a nadie caminar. Pero yo tenía permiso por la ciudad, por el trabajo que hago hoy, de caminar en la calle. Por eso a veces tú dices, el destino te conecta una cosa con Así la es. otra. Totalmente. Y yo me fui a caminar ese día, a pensar, puse música, y empecé a caminar con la cámara. Esto no es nada técnico, pero lo explico. Hay unos lentes blancos y unos lentes negros. No es por... Ellos no tienen ese color porque simplemente es un estilo. No. La gente ya sabe que los lentes blancos son para una cosa y los lentes negros para otra cosa. Los lentes negros normalmente no son de muy largo alcance. Hay marcas que sí los tienen, pero bueno, no importa. Yo tenía lentes negros de corto alcance y un lente blanco de largo alcance. Yo no estaba creativamente para ponerme a hablar con nadie. Aunque quería hacerle foto a no sé qué. Cuando me bajé del carro y comencé a caminar, pongo un lente negro de corto alcance y después digo, es que yo no quiero hablar con nadie. Yo no siento que yo quiero Interactuar. interactuar. Yo lo que Una quiero es Patricia caminar cualquiera, y ¿no? escuchar Sí. música y ver qué fotos hago. En ese momento cambio el lente negro por uno blanco y comienzo a caminar. No había nadie en la calle y de repente se para la canción. No sé si fue que el internet estaba mal en la zona porque esa zona de Brickell de los edificios como que no tiene buena señal a veces de internet. No sé si fue que paró por el internet o paró porque se había acabado la canción. Y en ese momento que para, yo vengo viendo un indigente, que yo lo vengo viendo, y era como una de esas cosas que siempre había querido fotografiar, pero por la cantidad de... Siempre había querido fotografiar a alguien que tuviese dreadlocks. Ah, ok. Porque en ese momento uno de las personas que conocí que estaba explicando fotografía era un español. ¿Cómo que se llama? More Than Human, algo así. Él hace mucha fotografía de indígenas, tribus, mucho portrait, que son fotos de cara de personas. Y él hablaba de que para que tú puedas acercarte a las tribus indígenas y a esta gente, con respeto, tú le tienes que primero conocerlo y luego le preguntas si tú le quieres hacer, si esa persona quiere que tú le hagas una foto. Era lo que él decía como que es lo correcto, como que no le robes
una foto a alguien, Claro, tienes que pedirle permiso. conócela. Ok. Conócela, como que vive ese proceso. Y yo casualmente en ese momento yo lo estaba viendo a él. Y él explicaba todo eso. Y yo vivía como todo lo que él hacía. Y cuando yo lo veo a este señor, yo voy caminando y yo lo veo de lejos, yo digo, esta es la foto que yo quisiera hacer. Está el hombre con los dreadlocks, moreno, sentado. Yo decía, Una historia era. era mi foto. Y yo decía, porque era la que me conectaba con lo que él venía haciendo. Porque la foto de él era muy característica porque había mucha textura en la foto. No había ningún tipo de edición. Si la persona tenía cicatrices, arrugas, lo que tuviese en la cara, eso más bien salía muy acentuado. Ok. Y eso hacía que tú sintieras la foto de una manera diferente. Era como muy fuerte la imagen siempre. Y yo lo vengo viendo y voy pensando en mi cabeza cómo le pregunto o cómo hago el approach, que es como el acercamiento hacia él, para poderle hacer esta foto. Pero yo estaba bloqueado, yo no podía. Normalmente no es un problema para mí hablarle a la gente. Pero en ese momento yo no podía hablar con él. Y yo lo vengo viendo, se me va acercando, voy caminando, veo que ya lo tengo cerca y con todo eso yo iba a pasar de largo, yo no iba a poder hablar. Se para la música y él me pregunta, ¿ese lente es un 70-200? ¿En serio? No. Por eso te digo, el tema de reconocer los colores de los lentes, los fotógrafos y los videógrafos saben más de los colores, pero una persona normal no va a entender, no lo sabe. Para nada. Él es un indigente que está en la calle y él me pregunta, ¿ese es un 70-200? Y para mí fue como que, ¿cómo este tipo sabe que este lente es ese? Hay diferentes milímetros, pero el más común es ese, por el tamaño. Y yo lo veo, aquí nos llegó nuestra amiga, ¿qué? ¿Reina es que se llama? Queen. Llegó Queen Queen. por el grupo, No importa, ¿cómo que bueno, reina? bueno, llegó Queen. Freddie Mercury, Por el ¿sabes? grupo Queen. Claro. ¿Y qué tiene que ver con la perra? Era la perra Porque de Freddie Mercury. nos gusta Queen. Nos Ya gusta va, el ya va, grupo, porque Freddie esto no- Mercury. Esto no puede ser ¿sabes? así, miren, le voy a mostrar. Ella. Ay. Y Bueno, si eres una traidora, Sí, porque Tú eres ella normalmente Freddie Mercury. conmigo, no con ciertas personas. Bueno, Queen, tú no tienes micrófono, yo tengo micrófono. No te actualizado para ti. Cuidado. No, yo lo hago con cuidado. Mira, no quiere. No, porque Queen se te tiene tiene que miedo, dar. pues tiene miedo. Ay. Ya, Queen, ya. Quedó la cabeza ahí. No, ya llegó al piso. Es que no toca el piso, no toca el No piso. quiere, le da ahora miedo. quiere quedarse en las piernas. Ahora Ay, tiene que no. continuar con Queen. ahí. Bueno, continuaremos el episodio con Queen. Bueno, entonces me pregunta, ese es un 70-200. Y yo quedo como que ya va, ¿cómo este tipo sabe que es un 70-200? Esa pregunta rompió todo el bloqueo que yo cargaba en la cabeza. Y el que realmente buscó la conversación fue él conmigo. No fui yo con él. Y yo no podía hablarle, pero yo quería hablarle. Y así es como pasan las cosas en la vida. Increíble. Él fue el que me rompió a mí. Y yo Que digo, tenías que hacer la foto. O sea, era Tenía una que cosa como que hacerla. tenías porque sí. entonces yo agarro. Ay, por Dios, lo bajo por aquí. Es que ya lo mío fue bajarse. No quiere, mira cómo se. Le da miedo bajarse. Lo sí. mío bajarse. Lo estoy tratando de bajar, pero. ¿Ya? Ya. Ahí ya, listo. Ya la logramos bajar a Queen del grupo Queen. Como el grupo Queen. Entonces, yo agarro y le pregunto así como que, sí, es un 70-200, ¿cómo sabes? Me dice, es que yo en mi vida, yo fui fotógrafo. Ay, en serio. Él me dice, yo fui fotógrafo. Y yo, en medio de esa charla, yo me le siento al lado. Hay una foto de esa, que le voy a poner la foto, aquí va a aparecer, cuando me senté al lado. Y comienzo a hablar con él y comenzamos a hablar de la vida. Y yo, ¿cómo que era fotógrafo? ¿Qué hacías? Y él me contó su historia. Yo fui a la guerra, luego volví, yo tenía la cámara como un hobby, pero luego terminé en la calle por el alcohol y terminé perdiendo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, todo. Qué fuerte. Y terminé vendiendo mi cámara porque estaba en situación de calle. Y ya, pero por eso sé que era un 70-200 y no era otro lente. Y yo decía, qué loco esto. Él me contaba, yo decía, el 70-200 es un lente para hacer fotos de lejos. Ya yo esto lo tenía al lado, yo no podía usar ese lente. Yo le digo, en eso que estamos hablando, yo le cuento lo que me estaba pasando. Era un problema familiar. Y yo le cuento mi problema familiar. Y el indigente empezó como a aconsejarme, como a darme su opinión de la vida, de lo que él pensaba y lo que él pensaba de lo que me estaba pasando. Y comenzamos a hablar. Y de la nada el tipo me desbloqueó. Pero completo. O sea, me fue
toda la nube entera, completa, fue un desbloqueo total. Y yo le digo, oye, mira, ¿te puedo hacer una foto? Y sin quererlo, yo hice lo que el otro fotógrafo me había enseñado, que era conversar hasta llegar a un punto donde yo le pido una foto y él me deje fotografiarlo. Claro. Y me dice, claro que sí, colega, hazme una foto. Ay, qué lindo. Yo agarro, cambio el lente para un lente corto, que era negro, y le hago esta foto. Te la estoy poniendo aquí. De todo lo que sé que puedo hacer después en edición. Oh my God. Pongo esta foto. Hago la foto y resulta que esa foto fue, hasta el sol de hoy, creo que tiene 4 o 5 pinturas. Una muchacha de Egipto, un muchacho de Brasil, un colombiano, 2 argentinos, si recuerdo bien. Consiguieron la foto en internet. Internet, el algoritmo la soltó. La gente la vio. Aquí gente en Miami se consiguió con la foto. Me escribió una modelo de Brickell y me dijo, yo bajo a entrenar todos los días con él. Él es mi compañero de entrenamiento, toda la mañana. Él vive ahí. No puede ser. Él tenía viviendo en ese banco 30 años. 30 o 20 y pico de años ahí. Ay, Me dice, yo básicamente he visto construir Miami. Qué fuerte. En la conversación. Claro. Y ahí donde tú dices como que qué loca es la vida, como te va poniendo cosas y te va enseñando cosas, porque era una situación bastante complicada. Yo había perdido un hijo en ese momento. Mi esposa había quedado embarazada, perdí un hijo. No lo estábamos buscando, pero la experiencia fue muy rara para mí. Fue como... Porque luego todo el proceso de lo que se desarrolló después no lo terminamos teniendo. Naturalmente por razones naturales y obviamente, naturalmente por razones naturales. Esto lo voy a cortar, no mentira, no lo voy a cortar. Pero bueno, esa situación como que fue medio traumática y me bloqueó. Claro. Que normalmente no me ha pasado nunca en mi vida. Pero es que con una situación como esa, Es no, difícil. ¿sabes? No es de... Sí, porque fue muy traumático. Pero tú sabes que yo no creo mucho en las casualidades, sino No, como yo- decimos, Las causalidades. las causalidades yo soy más de creer exacto. y tenía que pasar así, ¿no? A veces son como, bueno, ¿sabes cómo soy yo con el tema de los angelitos? Son ángeles que nos ponen en el camino como para eso. Para que puedas salir de a lo mejor de ese hueco donde estabas en ese Y te momento. dan claridad, porque posiblemente uno está viendo todo negro en un punto. Porque, ¿qué te imaginabas tú que una persona en situación de calle iba a saber de lente, de cámara, te iba a aconsejar? O sea, Mira, yo no me he tomado fotos con ningún artista. Ninguno con los que yo he trabajado le he dicho, mira, me puedo sacar una foto contigo. Ni siquiera para ponerla en mi perfil como parte del proyecto, porque yo personalmente siento que mi mayor conexión con él es lo que yo le doy como fotógrafo a él o como videógrafo. Entonces no necesito una foto con él, No. más que yo poner una foto de que lo le que tú hice a él. hiciste. hiciste. Exacto. Porque realmente es su momento. No soy yo el grande, es lo que puedo hacer para él. Y el uno que le pido fotos a él. Es que con la Porque para mí experiencia era un que momento, tuviste, o sea, era un momento que yo decía, esto yo lo tengo que guardar, así no me guste pedir la Claro. foto. Yo necesito una foto con él. Eso fue un antes y un después de haberlo Un antes y un conseguido. después. esa historia está para Está- escribirla. Es que a para- veces tú dices, cuando tú persigues tu pasión, te pasan cosas en ese camino que te das cuenta de que es por ahí. Ujú. Era por ahí, no era por lo otro que estabas haciendo. Totalmente. Qué impresión. Qué Me dejaste, bonito, me dejaste como que bonito. sin palabras, pero bueno. Y volviendo un poquito al tema Sí, de la eso no se lo había migración. contado. Está fuerte. Sí, está fuerte. Sí. Pero esa foto ha sido hermosa porque me escribía gente que no conocía. No, imagínate ahora cuando pongas la foto de Que nosotras dos. me escribió un pintor. Imagínate tú esa foto. Imagínate tú todo lo que va a escribir. Mira que te O sea, escriba- habla bien, ¿ok? Por amor a Cristo, mire, yo no estudié nada en mi vida, no hice nada nunca y de repente me escribió un pintor, así si uno fuera un pintor reconocido y me diga, hey, me gustó mucho la historia de él, me gusta demasiado la foto, yo la puedo pintar. Digo, brother, que tú pintes una Claro, foto o sea, mía. quien sea. O sea, Es como, no, No, demasiado píntala, gratificante, píntala, claro. no me importa. Y que en muchas de tus fotos he visto, porque sigo tu trabajo hace tiempo, que a veces, no en todas, Mentira. pero sí, no te estoy. ¿Se cree? Ajá, sí, colocas una historia de algo, o sea, algo eso que también ha ido ¿En serio? Ya no lo está cambiando. haciendo tanto. Antes lo hacía mucho más. Sí. Ojo, me gusta. Ay, tengo Y que lo he dejado de estar- hacer yo no lo he porque visto. parte de algunas críticas que he tenido es, coño, no escribas tanto. No, en serio. Pues no, será no, para la gente- bloquéalo, desarrolles. bloquéalo. No, pero normal, No, mentira. normal Pero en es para redes gente que no sociales le hay gusta gente que no le gusta leer. Exacto. Y dicen, sí. no escribas tanto que es muy fastidioso ponerse a leer tanto. Y yo he escrito poco ahora. Trato de resumir
O de escribir cosas el en que no contra de tiene- la ya va, humanidad. pero ya No, va, no, ya va, Carlito, ya va. El espérate, que no le gusta leer, que no lo No lo lea. lea. Ese ha sido el problema. Y yo digo, ¿sabes qué? No. Si a mí me gusta escribir y me gusta contar, porque para mí la fotografía Ya vemos personas que les Es encanta eso. leer. Claro, es una historia, digo yo, ¿no? No es algo es que atrás de... tú No, puedes pero hacer una eso foto es que- muy brutal y después dice, está bonita la foto. Ya. Tú le pusiste una, de hecho, al matrimonio de los anillos de boda de mi hermana. Pusiste una historia. Puse una historia con el Y a mí corcho. me pareció tan... ¿No era con los anillos? Con los anillos y un corcho. Ah, exacto. Así que- Ay, yo tengo que estar quedarte. Sí, está el que Yo no lo he entonces yo visto. digo, coño, Y qué sigue bonito. mi trabajo. Y sigue mi Y trabajo. claro, obviamente. No, va a estar- mentira, va a estar mentira, aquí, mentira, ¿dónde no va me a estar? importa, no me Aquí importa. va a estar, No, ¿dónde no. es que va a estar la página tuya? Aquí. Sí, aquí se la Aquí. Bueno, Ok. voy a dejar la mía, voy a dejarla todo el episodio. Carlito, volviendo al tema de migración. Sí, bien, mano, No, fuimos no, hasta o sea, casi ya, que- esta historia estuvo No, pero increíble, estuvo de verdad me buenísimo. encantó. Y olvídate, escribe lo que tú quieras, esa página es tuya. No le pares bola a la gente. Sí, es que al final del día es eso. ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela en estos momentos? Te digo que no extraño tanto. Te pudiera decir que lo que más extraño de Venezuela son mis amigos y la gente que dejé. Entonces, obviamente, no te devolvería, ¿o sí? ¿Te devolverías a Venezuela? No. Por voluntad propia, o sea, por voluntad. Bueno, mira, Claro. ¿sabes que sí, tengo un proyecto en Venezuela, tengo un proyecto que quiero hacer en Venezuela. No, pero digo a vivir. A establecer. No es que vayas a otra vez. visitar ¿Por Venezuela. qué no? Ok. No sé, lo haría. ¿Por Es qué una no? pregunta abierta. Sí, sí, sí. ¿Lo harías O sea, o no? yo no tengo muchos nos en mi vida. Ujú. Yo simplemente sé que tengo hoy 38 años y que la vida hoy me tiene aquí, pero sé que en este país no voy a envejecer. Es lo único que tengo Sí. 100% seguro. Sí. Ujú. Tengo muchas opciones, Claro. he planificado mi vida para tener ciertas opciones, pero mi trabajo o lo que estoy queriendo hacer es que a largo plazo esto sea una profesión que yo me pueda llevar a donde yo quiera ir. Genial. O a donde la vida me vaya a llevar, haciendo lo que me gusta hacer y viviendo de eso. Entonces, esto me cierra el ciclo completo. Entonces, que no me voy a regresar a Venezuela. Mira, ¿por qué no? Lo que me sacó de Venezuela fue una situación social que había en el país. Esa situación pareciera ya no estar. Hay muchas otras situaciones por las que no regresaría, pero quizá mañana No sabes. Claro. es un lugar. Pero no está cerrado la idea, pues. No estoy cerrado a la idea. De hecho, parte de mi proyecto, yo lo decía, si yo logro generar $1,000 a distancia, básicamente de México para abajo, cualquier país de Latinoamérica se ajusta a ese presupuesto. Con $1,000. En Estados Unidos no me da, Claro. pero de México para abajo puedo vivir en todos los países. ¿Quién Listo, sabe video. dónde estará Carlito Mañana dentro de que 10 Costa Rica, años? Panamá, Colombia, Argentina, Brasil, no sé. Pero lo que tienes que saber es que no quiero volver a pasar por el proceso de inmigración donde tenga que sufrir todo lo que sufrí. Claro, ya, Ya yo me voy con algo mío. Eso, ya te por lo Que menos genere tienes. y que ya yo tenga la apertura de le voy a dar a mi familia y me voy a dar a mí el disfrute de vivir la inmigración desde otro punto. Exacto. Porque realmente no sabemos. Mañana viene otra pandemia, viene una guerra, cambia el gobierno y cambia la Y no situación sabemos social del dónde país. vamos a estar parados. Ujú. Pero realmente tú no sabes cuándo te vuelve a tocar volver a empezar. Es cierto. Y yo lo que aprendí de este volver a empezar es que yo no quiero volver a empezar sin herramientas. Porque eso es lo que pasa cuando emigran la mayoría, el 99% de las personas que emigran no emigra con dinero, no emigra con papeles, no emigra donde quiere sino donde puede. Sí, el tema es que también a veces miras con dinero, pero en una vuelta de un tiempito ¿Ya? lo Eso pierdes. no existe. Lo pierdes. Por una cosa o por otra. Pero la cosa es que. Y ojalá todas las personas que emigren logren, así como tú lo estás logrando, encontrar eso que aman y que Se lo no se le deseo a haga, todo el mundo. y de no se corazón. haga Y algo no pesado, solamente a las personas que migren, a todo el mundo, ¿sabes? Sí, Poder claro. vivir de las cosas que uno ama. que uno ama y que no Ya se le haga. de lo que Digo, te cuando apasiona, de emigren, lo que disfrutes, sea lo que sea, no importa. Sí. digo a las personas que emigran porque son las que a veces tienen que comenzar de cero. Ojalá Ay, siempre sí. encuentren con algo que sea así de bonito. Y Pero no se nos enseña tampoco eso. ya, sí. Porque el sistema está diseñado a que tú tienes que estudiar, por ejemplo. Si yo soy de los que piensa de que yo le digo a mi hijo, no estudies ninguna carrera que te amarre a un país. Ejemplo, tu caso. Exactamente. Y no sé, pero No, siento lo voy a que decir, créeme. cuando aprendes derecho, tú aprendes y estudias las leyes de tu país. Exacto. Y En te el día matas que tú estudiando, sales, pero ya después que sales. el día no. que sales,
las leyes de ese otro país cambiaron y ya no eres abogado en ese país. Totalmente. Tienes que volver a empezar. Así es. Entonces, yo siento que, y es lo que le puedo transmitir a mi hijo de lo que no lo viví yo, pero le digo, estudia lo que te sirva en muchos lugares. Por ejemplo, estudias ingeniería, la ingeniería es prácticamente por cositas que pueda cambiar en todos los países Códigos igual. y todo. Ujú. Hay muchas cosas que puedes hacer en muchos lados. Es lo único que yo le digo a mi hijo. Y más No si le puedes influenció en lo que combinarlo hace. con algo que te apasione. Porque una cosa es Que te apasione. solamente estudiar por sacar un título tampoco funciona. No. ¿Qué Exacto. fue lo que me pasó a mí? Fíjate, yo saqué un título y nunca lo ejercí. Pero mucha gente pasa por allí. Porque realmente es parte del esquema de vida que todas las personas tienen. Y por Como te complacer gradúas, que sí. sacas un título universitario porque vas a trabajar y vas a aplicar en tal y tal empresa. Ajá, si te pasa algo mañana, si tu vida cambia, si algo la mueve, eso se mueve contigo. Eso tiene como esa versatilidad que la vida, por cuestiones de la vida, te puede presentar y ajá. Sí. Puedes con eso. Agarren Es una consejo. vuelta. Agarren consejo, que a mí me, como siempre he dicho en muchos episodios, ay, en muchos, por favor. Van Como he dicho en un son episodio, 9 hermosos episodios. Yo sí lo voy a decir. Ay, Yo viste sí que lo nos voy a motiva. decir. agarren ¿Viste cómo nos consejo motiva? de los demás. Agarren consejo de los demás y a veces no quieren aprender por sus propias experiencias. Está bien que los aprendan, pero Sí. yo siempre escucho las historias de los demás y aprendo también. Carlito, vamos Momento a de- el momento de rondas de preguntas. Aquí supuestamente pongo algo. Aquí te tienes que poner nervioso. Este es el momento que te pone nervioso. No, chico. Bueno, tranquila. pasa? Noni, adelante. Adelante. Las preguntas de Noni. No, las preguntas no son mías, las preguntas son de Pat. No, mentira. Pero son quién de las. las dos. Ah, ok. Bueno, las veo hago preguntas, yo. veo preguntas de ambos lados. Esto es como. No, mixto. son las mismas Ok. preguntas en las dos. pero No, es no te pongas para nerviosa, las mías perder son eso. peores. No, estamos leves. Pero hoy ¿por qué estamos estás sudando? light. ¿Por qué te metes las manos? O sea, ¿cuál Porque es el empezó nerviosismo? sudando, O empezó Yo sea, estoy sudando. No, las Yo mías no, voy a son decir que light. tiene, yo no voy a decir que tiene un ventilador en este lugar que no se ve en la toma. Pero hay un ventilador. sé Yo quién. no voy a decir quién es. Pero. Saquémoslo por edades. No, ni siquiera por edad. Si tienen un buen ojo, el cabello se va a mover. El mío está tieso. Yo no tengo señora, ventilador. no tengo Yo cabello estoy suelto, sudando. imagínate. Ni porque me Está están haciendo tieso. preguntas. No caigamos en detalle. Ibas por favor. a la pregunta, ¿no? Exacto. Adelante. Orden. Ordenemos que pregunta después me toca editar. Respuesta sin Tranquilo. pensar mucho. Tranquilo, eso, por favor, sin pensar. Lo primero que te venga a la cabeza. Son leves de todas maneras porque las hice yo, así que tranquilo. Sí, bueno, no todo. Preocúpate. Música favorita. ¿Rápido? De todo. No. Una música favorita. Música, un Salsa. ritmo. Sí. Música en género. Me gusta el rock. Dominó o truco. Truco. Anís o ron. Ron. Anís Playa o asqueroso, ciudad. brother. El anís asqueroso. No, no, cuidado con lo que importa, dice. bueno, no sé, a que le duele, le duele. Pero A mí no. eso huele mal. Listo. No huele mal. Bueno, en fin. X. Playa o ciudad. Ciudad. ¿Superhéroe favorito? Superhéroe favorito. Sí. Sí. Depende de la edad. No, qué? ahora. De chiquito era el zorro, por ejemplo. ¿Ahorita? De chiquito era el zorro. No vas a decir que la zorra porque. Bueno. No, bueno, pero aquí se acabó el episodio. Anota aquí. Bueno. Vamos, repite la pregunta porque él va a cortar esta parte. No, Dale. no, yo no voy a cortar nada. Ok. Ok, dale. Entonces. No, sabes que me va a quedar con el zorro. Está bien. No, Ok. no, el de ahorita, No, esto ya no es pregunta rápida, Ahorita- es respuesta rápida. O sea. Iron Man. Me Ay, el encanta. mío, ese es mi ay, favorito. Me fascina ese tipo. Bueno, es que no a mí sé me si me fascina él gusta. como hombre y como superhéroe. y Eso como te iba a todo. decir. No Creo digas que que sí. te fascina No como sé hombre, si- por favor. No, me ¿En serio? fascina como hombre. Ya va, pero ya A mí me va. parece un tipo que tiene como un sex appeal De cabilla. Valencia. No, de verdad lo digo. Cabilla, A mí me parece no sé ni a mí siquiera. me parece un A mí me encanta, tipo yo lo con amo. demasiada Es presencia. más, No, creo sí, que es es mi verdad. con favorito. demasiada Tienes personalidad. razón, todo. sabes que es muy maduro lo que estás diciendo. El personaje de Iron Man, personalmente creo que ha llegado a lo que ha llegado por él. Sí, yo No sí, por sí, Iron sí. Man solo. Si lo hubiese Sí. interpretado otra persona. Porque hay, quizá- hay otros superhéroes que también han tenido otro tipo de películas y no pasa. Porque, por ejemplo, con Black Panther, la gente conectó con él porque muere. No Es porque su cierto. personalidad era una personalidad que te... y eso que le daba charlas motivacionales en las universidades y todo lo No, demás. pero mira la Pero respuesta este rápida tipo de pregunta Iron Man, que ya. no me sé el nombre... Ok. No, pero está. El Ok, zorro, el zorro, eso es super. ok, el zorro corte, y Iron Man. Ya, listo. Sigue, Noni, porque No si me de gusta verdad nada. que esto ya no es Listo, pregunta ya. y respuesta. Si Por- pudieras viajar en el tiempo, ¿irías al pasado o al futuro? Iría al pasado. ¿Qué te apasiona? La vida. ¿Cuál es tu deporte favorito? El fútbol. Muéstranos la última foto que tienes en tu galería.
¡Qué miedo, bro! Esto no se Te lo había hace. saltado, eso no importa. estaba ahí. Bueno, yo espero... Lo arreglé, tú sabes. Ey, sin hacer trampa. No, aquí está. Aquí está. Ok. Ah, no, esta carpeta no es. No, Esta no, 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 quita. La estás escogiendo. Mi última foto con ustedes, mira. Es un Legal. video, eso es un video. Foto, bueno, Foto. se la mandé a un cliente. Le mandé una foto de que estaba trabajando No, en su si es un foto. cliente, no Está tío, bien, está está bien. Bueno, pero es una No, está bien, foto. está bien, Foto tomada foto. por mí esta. Ok, Ok, ok. la de Esa es mi cliente, última no la vamos a mostrar por privacidad, pues asunto de privacidad. Exacto. Exacto, Dale. listo. Pero Está la bien. vimos, la vimos. Está bien. Ustedes saben que llevamos como una hora y... Y ya, la última. No, faltan dos. No, te han hecho llorar. Es la última que yo tengo. Claro, ¿a quién no? No voy a preguntar quién, pero bueno. En fin. ¿A quién no? ¿De qué tipo de personas huyes? Ella no notó la última pregunta. Ay, no la anoté. Gracias, Pati. Yo tengo, por eso que tenemos esto. Ella me Carlito. salvó la patria siempre. ¿De qué? Tipo de persona huyes. De la egocéntrica. Era egocéntrica. Ah, ok, Sí. bien. Bueno, No buena me gusta respuesta. ese tipo de persona. Creo que ha sido nuestro episodio más largo. Espero que el editor no corte nada porque... No voy a acordar nada, pues si no Es que estuvo duramos chévere, 3 días. estuvo- Nada, Sí. esto no ya. Ok, ya para cerrar, Carlito, danos un consejo, ¿qué consejo le darías a esa persona que está migrando, está saliendo de su país? ¿Qué es lo más valioso que tú puedas aportar? Mira, más que algo poético, sentimental, yo creo que debes tener varias cositas. Analizar, ver, informarte todo lo que puedas de ese país. Idioma, cultura, ritmo, cuánto gana la gente, cuánto cuesta vivir, dónde estudian tus hijos, todo. Y eso que tú veas si se adapta a tu plan de vida. Si todo se conecta, emigra para allá. Pero pasa que no se hace eso y cuando emigras te pegas contra la pared. No era lo que esperaba. Y ahorita hay demasiada información, hay demasiados videos. Yo por un tiempo quise España como segundo plan, como plan B. Y me metí y vi cuánto ganan los españoles, qué hacen, qué no hacen, cuánto es el salario, comparten, no comparten la vivienda para vivir, cuánto gana una persona promedio, cuánto gana alguien bien pagado, cuántos de esos hay. Y después dije, no es el mejor país del mundo para lidiar con eso. Por lo menos no las ciudades grandes. Me parece complicado. Pero yo hice mi investigación y eso es lo que le puedo decir a todo el mundo. Y que te vayas con un plan. Yo me vine para acá sabiendo que yo iba a medir este país cuando tuviese mi permiso de trabajo. Antes de eso, lo que me tocará hacer es parte del trámite. Mente abierta. Así Mente abierta que- total y nada, meterle ganas. Así que agarren consejos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Chao, chao, dicen ellos. Chao, chao. Bye. Ve, qué bullying.